con la última oración. Avisos y anuncios serán dados también por un servidor. Así que, hermanos, así como estamos en nuestros lugares, vamos a orar. Bondadoso, eterno y buen Dios, Padre celestial, Señor, en esta hora, Padre, queremos pedir, Padre, por nuestro hermano que traerá la instrucción de su palabra en esta hora, que Padre lo bendiga, le dé palabras sabias, sencillas, entendibles, para que nosotros podamos comprender el propósito de tu palabra en esta hora. Bendígalo, Señor, que le siga dando de ese deseo para seguir compartiendo de su palabra, donde quiera que se le demande, Padre. Bendiga a cada uno de los que estaremos escuchando, Padre, que estaremos atentos a esa palabra, para que nuestro corazón y nuestra mente, Padre, estén abiertos a esa semilla que será expuesta este día. Padre Celestial, en esta hora quedamos en sus manos y le pedimos todo ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar hablando acerca de la Escritura y el tema que hemos estado tomando en cuenta, que son las fiestas, comenzando con un mandamiento que nuestro Dios les da al pueblo de Israel, de tomar en cuenta el día de reposo. Ya hemos visto, hermanos, por ahí algunos trabajos que la misma Escritura nos dice que estaban prohibidos realizar en el día de reposo. De hecho, mencionábamos ahí en Amós capítulo 8, versículo 5, cómo es que no se podía, hermanos, más bien en Jeremías, perdón, cómo es que no se podía llevar cargas. Y quisiera que tuviéramos en mente a este profeta, porque ahorita lo vamos a mencionar enseguida. También en una parte del inicio de la clase estuvimos viendo lo que eran los años de reposo. Le voy a pedir a Dani que cambie en la diapositiva. Cada 7 años, hermanos, cada año 7, había un momento en el que Dios le decía al pueblo: tiene que descansar la tierra. Nosotros tenemos esta diapositiva, por ahí nos pone cada uno de los días hasta el día 6, y el día 7, pues por ahí tiene una imagen que pues está ahí tomándose el tiempo, descansando, pero en realidad lo que nuestro Dios le decía al pueblo es: tienen que parar de sus labores, no van a sembrar, no van a cosechar, no van a trabajar lo que es la tierra. Esa era una de las ordenanzas que nuestro Dios tuvo para con su pueblo. Y esto, hermanos, Dios les dice es para que la tierra descanse y en los siguientes años pueda darte el fruto que tú necesitas para seguir adelante. Ese año no solamente sucedía eso, hermanos. Nos dice que la Escritura que en ese año eran perdonadas las deudas y los siervos o los esclavos eran liberados. Estas 3 cosas se tenían que hacer cada 7 años. Pero algo que Dios también les dijo, que por ahí nosotros lo vemos dentro del capítulo 25 de Levítico, en todo el capítulo, le dice Dios: van a pasar 7 veces esto. Van a contar 7 veces esto, que estaríamos hablando que serían 49 años. Habrían pasado en estos 49 años 7 años de descanso. ¿Sí? ¿Estamos? Y cuando se hubiesen cumplido estos 7 años de descanso, el siguiente año iba a ser el conocido como el año del jubileo. Esto es, iba a haber un año más de descanso. Al final, el año 49 iba a ser descanso y el año 50 también iba a ser descanso. La diferencia del año 50 con los otros años es que en ese año 50 las propiedades tenían que ser restauradas a sus dueños originales o a las familias originales. En este caso, si ya murió el papá que había empeñado, que había vendido su tierra o su casa, se le era entregada al hijo.
Les mencionaba una de las clases que estuvimos viendo en cuanto a el rey David. Nos dice la escritura que el rey David andaba buscando a alguien de la casa de Saúl. Y lo que quería hacer David, ¿qué era, hermanos? ¿Se acuerdan? Quería restituirle la propiedad, ¿sí? Quería darle la propiedad que correspondía a la familia. Con esto, hermanos, nosotros podemos deducir que posiblemente esto está ocurriendo en un año número 50, ¿sí? Posiblemente, no nos dice la escritura que fue exactamente ahí, pero de acuerdo al actuar de David y a lo que él está haciendo, pues está en ese momento posiblemente de estar restituyendo la propiedad. Las propiedades que se restituían eran casas o campos de cosecha. Las de cultivo, perdón. Las casas solamente las que estuviesen fuera de lo que eran las ciudades amuralladas. En las ciudades amuralladas, para las ciudades amuralladas, las que estaban adentro, no aplicaba esta regla, no aplicaba esta ley. Se tendría que pensar que eran para las propiedades rurales. Las propiedades rurales. Las urbanas, no. No aplicaba para las urbanas. ¿Tenemos alguna duda con esto, hermanos? ¿Con los años? ¿No? Es que el hermano Didier fue el que me preguntó, ¿verdad? Por eso lo volví a poner aquí en esta parte de la escritura. Muy bien, entonces en 50 años o cada 50 años teníamos ¿cuántos años de reposo? A ver. 7, serían 8 años de reposo cada 50 años. ¿Estamos? Que no se les olvide esto, porque ahorita vamos a tocar algo de ello. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros vamos a encontrarnos, hermanos, que el pueblo de Dios seguía las reglas. ¿Sí? El pueblo de Dios atendía a Dios, cumplía sus leyes, atendía lo que Él les había dejado estipulado, aunque a medias, lo hemos de entender de esta manera. En el periodo de Josué, hermanos, el pueblo estuvo atento a lo que Dios les dijo, ya que al inicio del libro nosotros encontramos que el pueblo le dice a Dios, o a Josué más bien, si Dios está contigo como estuvo con Moisés, entonces nosotros vamos a estar contigo, vamos a seguir las reglas que tú nos digas, porque vamos a darnos cuenta de que Dios está contigo. Entonces, en el periodo de Josué, aunque hubo por ahí algunas situaciones como el pecado de Acán, vamos a encontrarnos con que la mayor parte del tiempo él y el pueblo estuvieron siguiendo las reglas de Dios. A la parte final del libro de Josué nos dice la escritura que Josué junta o reúne al pueblo y les dice, se está despidiendo prácticamente y le dice, bueno, yo ya voy a partir, ¿sí? Así, no en esas palabras, pero les está diciendo, de aquí en adelante ustedes van a elegir a quién van a servir, si a Dios, ese Dios que los sacó de la tierra de Egipto, hizo grandes maravillas al meterlos a esta tierra prometida, o a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Entonces era un momento, hermanos, en el cual el pueblo tenía que tomar decisión. En ese periodo de Josué, entonces el pueblo estaba atento a lo que Dios decía y trataban de hacer siempre lo que Dios les ordenaba. En el periodo de los jueces tenemos por ahí un pequeño desbalance. Nos dice la escritura que el pueblo hacía según le parecía que era bueno. Si a ellos les parecía bien hacer una cosa, lo hacían. Si les parecía mal, pues no lo hacían. Entonces, en este periodo hubo un desbalance en el cual a veces el pueblo desobedecía a Dios, clamaban a Dios y Dios les respondía enviándoles a un juez. Varios jueces estuvieron posiblemente al mismo tiempo, hermanos, en diferentes partes del territorio. Entonces, en esta parte de los jueces sí hubo esa situación de desbalance, de desequilibrio en cuanto a obedecer y no obedecer
a Dios. En el periodo de los reyes, nosotros encontramos que en el periodo del Reino Unido, que es cuando estaba todas las tribus de Israel juntas, se estabilizó un poco, hermanos, se estabilizó un poco esta situación, y el pueblo, ¿sí?, ahora estaba bajo los reyes. Ahora el pueblo tenía que obedecer al rey, ya que el pueblo dijo, le dijo a Samuel: ¿sabes qué, Samuel? Nosotros queremos tener un rey como tienen todas las otras naciones. Se entristeció Samuel, dijo, fue ahí, se quejó con Dios, y Dios le dice: tú no te preocupes, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ahora, no quieren que yo sea quien les dé las ordenanzas, quieren que sea un rey. Bueno, van a tener que pagar las consecuencias de el tener un rey. Entre las cosas que Dios les dice es, ahora vas a tener que pagar un tributo. Si al rey le place tomar tus tierras, las va a tomar. Vas a tener que proveer de las cosas que son tuyas para el rey, y vas a rendir obediencia. En el caso de los tres reyes de este periodo, hermanos, que el primero fue Saúl, nosotros encontramos con que él desobedece a Dios. Sí, él desobedece a Dios. Dios le dice: ya no vas a ser rey, ni tú ni tu familia. Toma a David, y a David le dice: tú vas a ser el rey ahora, vas a tomar posesión, y tu familia va a continuar en el reinado. Con David, hermanos, fue un periodo en el que el reino creció mucho. Tomó la ciudad de Jerusalén, la puso como capital, y allí él estableció que en ese lugar iba a ser el lugar en donde iba a estar el templo, donde se iba a construir el templo. Entonces, había una obediencia por parte del rey, y encontramos que aunque tuvo ahí sus altas y bajas, este rey él tenía un corazón sincero para con Dios, y él le mostraba a Dios que estaba arrepentido en las cosas que él había hecho mal. Por otro lado, hermanos, a la muerte de David, vemos cómo es que surge un nuevo rey que engrandece todavía aún más el reino con ciertas alianzas que él hizo. Establece o construye el templo en Jerusalén para que Dios pudiera tener presencia en la capital. Hasta ahí tenemos, hermanos, que el pueblo de Dios estuvo siguiendo las reglas. Es decir, si se les dijo: tienes que guardar el día de reposo, lo guardaban. Le decían: tienes que guardar cada 7 años, lo guardaban. Vas a guardar el año del jubileo, y lo guardaban. El problema vino, hermanos, Dani, le pones a la siguiente diapositiva. El problema vino, hermanos, en que cuando el reino se divide después de Salomón, prácticamente se parte en dos el reino. 10 tribus se quedan en el norte, que es conocido como Israel, y 2 tribus se quedan en la parte sur, conocido como Judá. Y en este periodo, hermanos, si nosotros nos vamos al libro de Reyes, fue un problema y un caos total con el pueblo. No se podían ver los reyes trataban o buscaban su propio bien, su propio beneficio. Unos decían: pues vamos a adorar a Dios, y vamos a no permitir que los otros adoren a Dios, porque la capital y donde está el templo pues es en Jerusalén. Y de esta manera, hermanos, el pueblo fue cayendo en un caos total y en una desobediencia a Dios. Tenemos que este periodo aproximadamente son 440 años, 450 años, en los cuales hubo una gran desobediencia a Dios. Una gran desobediencia a Dios.
La parte que leíamos nosotros en Jeremías es que Jeremías le estaba hablando, hermanos, al pueblo. ¿Sí? Jeremías le estaba hablando al pueblo que aún no iba al cautiverio, y lo que él estaba diciéndoles, tienen que volver a la obediencia a Dios. Y entre esas cosas que él le dice al pueblo es: ustedes tienen que tomar en cuenta el día de reposo. Ustedes no están respetando el día de reposo. Y lo que leíamos nosotros, hermanos, ahí en Jeremías capítulo 17, versículos del 21 al 27, cuando él les dice, no pueden llevar cargas, no pueden andar trayendo en el día de reposo, no pueden andar sacando de la ciudad hacia otros lugares, es más, ni siquiera de su propia casa pueden estar sacando cosas, llevándolas y trayéndolas, porque es el día de reposo. Cuando se nos empieza a hablar de algo, hermanos, es porque posiblemente hay un problema con ello. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nuestros hijos se portan mal? ¿Los regañamos o los castigamos antes de que se porten mal o después de que se portan mal? Pues los profetas, hermanos, estaban puestos por Dios para eso, para llamar la atención del pueblo, para decirles: estás actuando de una manera errónea. Y en este sentido, el pueblo, para este momento en el que Jeremías está hablando, habían dejado de observar el día de reposo, habían dejado de observar los años de reposo, el año del jubileo. Y tenemos otro escritor, hermanos, que quisiera que buscáramos nosotros ahí en Isaías capítulo 58. Isaías 58, 13 y 14. Ya alguno de nuestros hermanos lo había leído en alguna predicación, en alguna clase en estos días. Isaías 58, 13 y 14, por favor, si alguien me ayuda con la lectura. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Muy bien. Este hombre, hermanos, si nosotros nos vamos al capítulo 1 de Isaías, versículo 1, vamos a leer lo siguiente. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Nos dice que este profeta, hermanos, también vivió en el periodo de los reyes, en el periodo del reino dividido, en el periodo en el cual el pueblo había desobedecido a Dios en cuanto a sus ordenanzas y en cuanto a guardar el día de reposo. Isaías llama la atención del pueblo y les dice: ustedes tienen que observar el día de reposo. Dice: si tú retrajeres tu pie del día de reposo, de hacer tu propia voluntad, entonces Dios te va a dar cosas buenas. El pueblo tuvo la oportunidad, hermanos. ¿Recuerdan el video que yo les mandé en el grupo? En cuanto a cuando Jesús está hablando con los escribas, con los fariseos, hay una parte en la que les dice: hermanos, ustedes
se les han enviado los profetas y ustedes, sus padres, los han matado. Han matado a las personas justas que yo o que Dios les ha enviado, y dice desde el principio, desde Abel, nos dice por ahí la escritura, desde el justo Abel hasta el profeta. ¿Se acuerdan qué profeta es? No era Juan. Era hijo de Berequías. ¿Sí? Nos dice la escritura, ustedes han matado a los profetas, y a este último que les menciono, lo mataron ustedes entre el altar y la casa de Dios. Entonces, profeta que les era enviado al pueblo, hermanos, profeta que mataban, o profeta que hacían a un lado, profeta que desobedecían. El pueblo no estaba dispuesto a escuchar las palabras que Dios les quería decir. Y es por eso que este escritor, hermanos, le está diciendo al pueblo, tienen que regresar, tienen que volver a la obediencia, tienen que volver a guardar el día de reposo. ¿Y cómo lo vas a guardar? Todavía el profeta les da instrucciones, hermanos. Les dice, ¿cómo lo vas a guardar? Número 1, no debes andar en tus propios caminos. Ese día de reposo no es tuyo, no es para ti, es para Dios. Segundo, dice, no busques tu propia voluntad. No trates de agradarte a ti mismo y no andes según tus propias palabras. Lo que tú debes tener en ese día de reposo es solamente a Dios. Y el pueblo, hermanos, se había olvidado de Dios durante este periodo de los reyes. Y les dice, el día de reposo es un día de delicia, es un día santo y un día glorioso de Jehová. Es un día para venerarlo y, como nos dice la ley, para apartarlo y para guardarlo. Pero el pueblo, hermanos, se había olvidado de esta situación. El periodo que duró el reino dividido, aproximadamente 450 años, 440 años, desembocó o terminó o concluyó en que el pueblo fue llevado cautivo. ¿Puedes cambiar la imagen, por favor? Fue llevado cautivo. Tanto el reino del norte como el reino del sur fueron llevados cautivos. El reino del norte fue llevado a Siria y el reino del sur fue llevado a Babilonia. Cuando estuvieron en este periodo, hermanos, que nos dice la escritura que fueron 70 años que ellos estuvieron en Babilonia, sucedieron algunas cosas. Por ahí tenemos el caso de Daniel en el foso de los leones, tenemos el caso de los amigos de Daniel, los amigos de Daniel en el horno de fuego, la conquista de la ciudad, puestos nuevamente bajo trabajos forzados en los territorios a los que ellos fueron. Entonces, cada una de estas imágenes pues hace alusión a alguna de las historias que sucedieron en ese periodo durante esos 70 años. El pueblo, hermanos, entendió por qué había sido el castigo. Cuando ellos estuvieron en este lugar, ya que pasó el gobierno de Babilonia, que viene el siguiente reino de los medos y los persas, tenemos a dos personajes, dos personajes muy importantes, que fueron Esdras y Nehemías. ¿Sí? Esdras y Nehemías. Ellos, vemos dentro de sus escritos, que ambos pidieron volver al territorio para reconstruir, en uno de los casos el templo y en otro de los casos las murallas
de la ciudad. Para cuando ellos regresan, hermanos, ellos han sacado sus propias conclusiones, han sacado sus propias deducciones acerca del castigo de Dios y de por qué del tiempo del castigo de Dios. Volvemos a la anterior, por favor, Dani. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dejaron de obedecer a Dios en cuanto a sus mandamientos? 450 años. ¿Cuántos años de reposo dejaron de guardar ellos? ¿Cuántos días, cuántos años de reposo dejaron de ver? Ponle 45 años, 45. ¿Cada 50 cuántos son? 8. En 400 años son 8 por 8, 64, más los 50 años aproximadamente. ¿Sí? El pueblo entendió, hermanos, ya puedes pasar a la siguiente. El pueblo entendió que todo ese tiempo que ellos dejaron de guardar los años de reposo, Dios se los dio como castigo al momento de ser llevados al territorio de Babilonia. ¿Sí? Ellos dedujeron y ellos entendieron que esos años que dejaron de observar, Dios se los dio como castigo. Cuando ellos regresan, Como ocurrió en el desierto con Moisés. como ocurrió en el desierto con Moisés. Entonces, Dios, ¿sí?, pasado el tiempo, escuchando el clamor, escuchando el deseo del corazón de quienes estaban cautivos en Babilonia, el lamento de Nehemías, la tristeza de estar presente con el rey en este caso, hermanos, que le hace la pregunta: a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu semblante está decaído? ¿Por qué estás triste? ¿Y cuál fue la respuesta, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta? He recibido noticias de mi pueblo. Los sepulcros, las puertas, las murallas de mi pueblo están destruidos. El lugar de Dios está destruido y está vacío. Y eso es algo, hermanos, que le dolía a él. Y por algo Esdras, junto con el sumo sacerdote, regresan también al territorio para la reconstrucción del templo, para restaurar el sistema de sacrificios que no habían tenido durante esos 70 años mientras estaban en cautiverio. Dios les hizo ver, hermanos, que el no cumplir las reglas, el no cumplir con lo que Él les había estipulado, les iba a traer un castigo. Y el castigo era, hermanos, que ellos no podían tener perdón de pecados por medio del sistema de sacrificios, por todo lo que ellos habían dejado de observar. ¿Sería importante los días de reposo y los años de reposo, hermanos? Para Dios eran de suma importancia, tanto así que les dijo: tienen que guardarlos y tienen que respetarlos. Pero ¿qué hizo el hombre, hermanos? ¿Qué hizo el pueblo? No oiremos. Sí, no te vamos a oír. Lo que tú digas, inclusive, hermanos, vamos a poner esto sobre la vida de nosotros. Nuestro Dios nos dice, ¿sí? Hace el miércoles hablábamos acerca de la pureza, del estar limpios y mantenernos limpios, del hecho de que Dios nos dice: no te acerques ni siquiera tantito porque te vas a empezar a contaminar. Pero ¿qué decimos nosotros, hermanos? No pasa nada. No pasa nada con que me junte con alguien de allá del mundo.
No pasa nada de inicio, hermanos. Pero este momento de cautiverio no se dio de un día para otro. Todo comenzó cuando entraron en la tierra prometida y Dios les dijo: saquen a todos los habitantes del territorio. Y el pueblo dijo: no pasa nada, vamos a hacer alianzas y ya vamos a estar bien. Y poco a poco, hermanos, poco a poco fue escalando hasta que desobedecieron totalmente a Dios. Dejaron de observar lo que tenían que observar. Fue en ese momento, hermanos, cuando el pueblo regresa, restablecen el sistema de sacrificios, pero Dios deja de enviar profetas. Dios dejó de hablar. Y por más que el pueblo trataba de mantenerse puro, por más de que el pueblo trataba de mantenerse santo, Dios no enviaba ninguna respuesta al pueblo. Dios no enviaba a alguien que les hablara y les dijese qué es lo que ellos tenían que hacer. Y es en este periodo, hermanos, de aproximadamente 400 años en los cuales Dios no emitió palabra hasta el momento en el que Juan el Bautista comienza a hablar en las orillas del río Jordán. 400 años de silencio, hermanos, que el pueblo tenía que buscar estar bien con Dios. Y digamos que ahora sí prácticamente les dijo, vamos a verlo así: ¿quieres ser el hijo pródigo? Si quieres vivir como a ti te parece, como a ti te plazca, ok, ahí está, vive la vida. Durante 400 años yo no te voy a hablar ni te voy a buscar, y vamos a ver si tú vas a buscarme a mí. Si queremos encontrar, hermanos, una aplicación del hijo pródigo, esta es una de las más claras. El pueblo le dijo a Dios: no te necesitamos. Bueno, ok, ahí está tu libertad. Pero la conciencia, hermanos, del pueblo fue regresar a Dios. Y es en este preciso momento, en estos 400 años, ¿puedes dar a la otra diapositiva, por favor, Dani? Es en ese periodo de 400 años, hermanos, que surge un grupo conocido como los fariseos. Después de haber estado cautivos, el pueblo tenía esa sensación de haber desobedecido a Dios, y ahora ellos se encontraban con una necesidad de respetar las leyes, de hacer cumplir lo que Dios decía. Y es en ese momento cuando surge este grupo. Este grupo de fariseos, hermanos, surgieron a raíz de que habían fallado a Dios y ahora ya no querían fallar. Es por eso que este grupo, hermanos, se convirtieron en unas personas que se dedicaron al estudio de la ley y de ver qué cosas pedía Dios para no volver a caer en los mismos errores anteriores. Ellos eran hombres que comenzaron a dedicarse a esto, hermanos, porque Dios ya no les hablaba. Y si había que hablar y ver las ordenanzas de Dios, pues tenía que haber alguien que las hablara y las mencionara al pueblo. Entonces, este grupo, hermanos, surgió en ese momento. Este grupo surgió porque tenían miedo de que el pueblo de Israel volviera a caer en los mismos pecados y a cometer los mismos errores que se habían cometido anteriormente. Una de las cosas que comúnmente mencionamos, hermanos, es que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Dios alejó del pueblo porque ellos, a pesar de tener todo, no seguían las reglas, no quisieron aceptarlo. Entonces,
este grupo, conocido como los fariseos, hermanos, su nombre pues realmente quería decir los separados, los apartados. Esto porque ellos querían separarse, hermanos, del pecado, querían separarse de las costumbres que hubiese alrededor, y porque ellos querían separarse de todas las cosas que pudiesen ofender o hacer a un lado la santidad de Dios. Estos hombres se encargaron, hermanos, que cuando fueron conquistados los pueblos por otras naciones, la ley se mantuviera en el pueblo, las costumbres se mantuvieran en el pueblo, y que el pueblo siguiera buscando a Dios, buscando hacer las cosas que agradaban a Dios. Hasta aquí, hermanos, no tenemos ningún problema con los fariseos. Eran buenos. La intención de ellos, hermanos, era resguardar la ley y que se cumpliese. Esa era la idea original. Pero comenzaron a estudiar tanto, hermanos, que comenzaron a pensar más allá de lo que Dios había ordenado. Y vamos a hablar acerca del día de reposo, porque ellos, hermanos, pensaban en que si la ley decía que no se debía trabajar el día de reposo, primero ellos tenían que definir lo que era trabajar, lo que era un trabajo, y lo que no debías hacer en el día de reposo para no volver a caer o incidir en no respetar las leyes de Dios. Y con esto, hermanos, fueron añadiendo y añadiendo y añadiendo, buscando y rebuscando, hasta que esto se convirtió en una tradición de los ancianos. Durante esos 400 años, hermanos, ellos impusieron leyes muy grandes, muy pesadas, las cuales en determinado momento vamos a encontrarnos nosotros en la Escritura que dice, son cosas que no hemos podido cargar. Dice, ustedes son hipócritas, les decía nuestro Señor Jesucristo, son hipócritas porque ustedes les dicen al pueblo qué es lo que tienen que hacer, pero ustedes mismos no las hacen. Estos hombres de un inicio, hermanos, se creían unos verdaderos guardianes de la ley, en su esencia, confiaban, después empezaron a confiar en su propia justicia, hasta que ellos se sentían santos. Celaban tanto la Escritura, hermanos, que no permitían que el espíritu de la Escritura saliera hacia adelante. Entonces, ellos con el tiempo, hermanos, fueron cambiando ese pensar. Fueron cambiando esa situación con las cosas de Dios y se fueron a los extremos. No había hipocresía de un inicio, siempre ellos trataban genuinamente de agradar a Dios, pero todo eso cambió, hermanos. Lo que debía ser santidad se convirtió en orgullo para ellos. Lo que debía ser celo se convirtió en un legalismo. Y con esto, si ustedes vieron el video, dice, ustedes no entran a la salvación, ni dejan entrar a los que quieren salvarse. Ahí sí tenemos ya un problema, hermanos, con este grupo. Este grupo que se va a enfrentar a nuestro Señor Jesucristo. Este grupo que le va a llevar la contra a lo que Jesús va a estar enseñando y va a estar hablando, hermano. Y uno de los más grandes conflictos que van a tener es por el día de reposo. Si algo pelearon en contra de Jesús, fue el día de reposo. Por eso, hermanos, hemos ido avanzando a través de la historia hasta llegar a este momento con estos personajes, porque tenemos que llegar a ese conflicto que tenían con nuestro Señor Jesucristo. Así que el día de hoy, hermanos,
aprendemos acerca de los fariseos y debemos pensar si nosotros somos fariseos actuales. Si queremos hacer nuestra propia justicia, si pensamos que nosotros somos mayores que el otro, que sabemos más que el otro, que conocemos más que el otro, y que al momento de conocer condenamos a la otra persona. Eso debemos pensar, porque si nosotros vemos esto otra vez, hermanos, era genuino el deseo de ellos, como genuino es de nosotros el hacer las cosas bien delante de Dios. Pero tengamos cuidado de que ese celo y de que esa santidad no se convierta en legalismo, y que no entremos nosotros ni dejemos entrar a los demás. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, en la próxima clase, vamos a poner examen. En la próxima clase vamos a tomar en cuenta a estos hombres y lo que ellos dedujeron que eran los trabajos que no se debían realizar. Y de acuerdo a ello, vamos a ver en qué reglas posiblemente incumplía nuestro Señor Jesucristo en el día de reposo. Porque a partir de esto que ellos comienzan a poner como reglas y trabajos, es lo que hace que ellos entren en conflicto con Jesús. Porque le dicen, tú estás infringiendo el día de reposo porque estás haciendo estas cosas. Entonces, en la próxima clase vamos a ver esos trabajos que hicieron entrar en conflicto a los fariseos con nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Les voy a invitar, hermanos, a que estemos de pie para ir a Dios en oración. A quienes puedan hacerlo, oremos. Eterno Padre que moras en el cielo, estamos ante tu presencia, Padre Santo, para darte gracias, Padre bendito, por esta enseñanza, por esta preparación que nuestro hermano ha tenido para bien, para tu pueblo, bendito Dios, rogándote que le des mucha sabiduría, Padre Santo, rogándote, Padre Santo, que a cada paso que demos nosotros retomemos el camino y pongamos por obra tu palabra, bendito Dios. Bendito Padre, sé con cada uno de nosotros a cada momento. Te rogamos por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, que seas con cada uno de ellos. Que nos des, Padre bendito, lo necesario. Padre eterno, perdona nuestras faltas, nuestras imperfecciones, porque somos faltos, bendito Dios, delante de tu presencia. Por Cristo Jesús, te rogamos y te suplicamos. Amén.